Capítulo 4. Transformar el sufrimiento en alegría. Introducción al capítulo. La práctica del budismo Nichiren es una fuente ilimitada de esperanza. Nadie está exento de problemas y de sufrimientos en esta existencia. La pregunta, entonces, es cómo afrontamos las adversidades y dificultades, en apariencia interminables, que nos pone la vida por delante. ¿Les volvemos la espalda? ¿Tratamos de escapar de ellas? ¿Nos resignamos a padecerlas, aceptando pasivamente nuestra suerte? ¿O, en cambio, optamos por la esperanza y las encaramos sin rodeos, dispuestos a presentarles batallas y a triunfar sobre ellas? La posibilidad de tener una vida feliz depende, en gran medida, de la actitud que adoptemos frente al sufrimiento. En sus escritos, Nichiren Daishonin se vale de distintos principios y conceptos budistas para enseñarnos que, en lugar de huir de los problemas, debemos confrontarlos valientemente y considerarlos oportunidades para elevar nuestro estado de vida y manifestar nuestra propia budeidad. Por ejemplo, el principio de que los deseos mundanos son la iluminación nos enseña que en lugar de erradicar las pulsiones y deseos mundanos que se asocian con el sufrimiento, podemos utilizarlos para lograr la iluminación. El principio de convertir el veneno en remedio nos muestra que es posible transformar el sufrimiento, veneno, en la suprema felicidad derivada del estado de Buda, remedio. El principio de disminuir la retribución kármica explica, desde el punto de vista de la eternidad de la vida, que podemos atenuar las consecuencias adversas de cualquier acción negativa generada por nosotros en el pasado y transformar nuestro karma en esta existencia practicando la fe en la ley mística. En este capítulo, a partir de tales principios, el presidente Ikeda recalca que podemos transmutar grandes sufrimientos y dificultades en un estado de felicidad y de gozo profundos mediante la firme práctica del budismo Nichiren. Somos los protagonistas de nuestra propia saga triunfal. ¿Cómo podemos superar los problemas y construir una existencia victoriosa? En estos pasajes, el presidente Ikeda expone un enfoque positivo de la vida basado en la doctrina budista de los 3.000 aspectos contenidos en cada instante vital. La conclusión de ese principio es que cada individuo puede escribir y protagonizar la epopeya triunfal de su propia existencia. Orientación del presidente Ikeda. De un discurso pronunciado en la conferencia de representantes de la SGI USA, celebrada en Miami, Florida, el 9 de marzo de 1993. Cada uno de nosotros es el guionista de su propia historia triunfal, y es también su protagonista. Shakespeare escribió: "El mundo es un escenario, y los hombres y mujeres sus actores". El budismo enseña que cada persona es autora e intérprete de ese guión que constituye su propia vida. No hay otro que escriba la trama por nosotros. Somos los guionistas y los personajes principales. Esta es una filosofía de vida sumamente positiva, derivada del principio de los 3.000 aspectos contenidos en cada instante vital. Dicho de otro modo, en nuestra historia no debemos buscar otro autor u otro protagonista fuera de nosotros mismos. Para que la producción sea magnífica, es fundamental que tengamos bien clara la escenografía y el argumento, hasta el punto de vislumbrarnos con total claridad. A veces es necesario ensayar mentalmente. A algunas personas les resulta útil poner por escrito sus metas, por ejemplo, aprobar un examen o mejorar las condiciones laborales, y leerlas reiteradamente hasta grabarlas en lo profundo de su vida. Una vez conocí el caso de un joven que, a raíz de un accidente sufrido en la infancia, había quedado con una pierna más corta que la otra. Sin embargo, sus padres nunca le inculcaron la idea de que sus posibilidades estuvieran limitadas por esta circunstancia. Lo trataron como a cualquier otro niño y lo alentaron a practicar deportes. Le enseñaron que podía lograr cualquier cosa que se propusiera
y que, si no llegaba a concretar algo, era sencillamente porque había decidido la derrota antes de haberlo intentado. La seguridad de sus padres no se basaba en una posición voluntarista o teórica sobre la fuerza de voluntad, sino en una absoluta convicción en el potencial latente del ser humano. El niño llegó a ser un astro del equipo escolar de fútbol y luego de graduarse también se destacó en la sociedad. Su vida ejemplifica a la perfección lo que sostiene el escritor ruso Máximo Gorki en una de sus novelas. El talento no es más que confianza en uno mismo y en las propias facultades. Sir Walter Scott, el gran autor escocés, escribió: «Todo es imposible para los débiles y vacilantes, pues eso es lo que creen». Cuando pensamos «es imposible» o «no hay forma de hacerlo», la mente virtualmente anula estas posibilidades y las pone fuera de nuestro alcance. De la misma manera, si los padres todo el tiempo dicen a sus hijos que son un desastre o que no sirven para nada, estos lo creerán y terminarán respondiendo exactamente a esta imagen de sí mismos. Nichiren Daishonin cita un pasaje del Sutra de las Guirnaldas de Flores. La mente es como un diestro pintor que crea diversas formas a partir de los 5 componentes. Así pues, de todos los fenómenos del mundo entero, no hay uno solo que no sea creado por la mente. Fuera de esta mente no existe fenómeno alguno. Cuando leemos las cartas de Nichiren Daishonin, vemos que, a modo de prueba documental, constantemente cita sutras y escrituras budistas relevantes para la situación particular de sus creyentes o referidos a las preguntas que estos le presentaban, con el deseo de inspirar un cambio de actitud mental, de fortalecer su determinación o de darles confianza en sí mismos y en la práctica budista. Como el sol, siempre irradiaba esperanza y aliento, porque comprendía perfectamente que un cambio en la actitud mental o en la postura interior bastaba para cambiarlo todo. Muchos atribuyen el éxito de los demás a las circunstancias favorables. Tienden a pensar, si yo tuviera la misma suerte que él, o si no tuviera este problema que me aflige, podría lograr tantas cosas. Pero, en definitiva, esto es racionalizar el propio fracaso con argumentos inválidos. No existe la persona que no tenga problemas. Un empresario japonés dijo a su amigo: «Veo que siempre te estás quejando de las dificultades que tienes. Conozco un sitio donde calculo que habrá unas 10.000 personas y nadie tiene problemas. Así que, si te parece, he pensado en llevarte a conocerlo». «Por favor, me encantaría», dijo el otro. ¿Y a dónde lo llevó su amigo? Al cementerio. Quería enseñarle que, por el solo hecho de vivir en este mundo, todos estamos sujetos a tener dificultades y obstáculos. Lo que da riqueza y sentido a nuestra existencia es el proceso y el desafío personal de superarlos. El budismo enseña que los deseos mundanos conducen a la iluminación. Cuantos mayores sean nuestros padecimientos derivados de las ilusiones y los deseos terrenales, mayor es la felicidad en la cual podemos transmutarlos mediante la práctica de entonar Nan-myoho Renge Kyo. En la época de Shakyamuni, hubo una mujer que había perdido a su amado hijo a raíz de una enfermedad. Enloquecida de angustia, deambulaba por la ciudad llevando en los brazos el cuerpo del pequeño sin vida, y a todos que veía le suplicaba: «Por favor, consígame un remedio que cure a mi hijo». Alguien se compadeció de su sufrimiento y la llevó a ver a Shakyamuni. Este la escuchó y le dijo: «No te aflijas, yo te prepararé un buen remedio. Ve al pueblo y tráeme semillas de mostaza. Eso sí, deben provenir de una casa donde nadie haya perdido a un ser querido». La mujer se lanzó esperanzada a la calle y comenzó a llamar puerta tras puerta, pero no podía encontrar un hogar donde nadie había fallecido. Finalmente tomó conciencia: todos los seres humanos mueren. No estaba sola en su sufrimiento. Para comprender más sobre la eternidad de la vida,
Adoptó a Shakyamuni como maestro y tiempo después llegó a ser respetada como una de las practicantes más devotas de sus enseñanzas. Valiéndose de un medio hábil como enviarle a recoger semillas de mostaza de una casa donde nadie hubiera experimentado la muerte, Shakyamuni restableció en ella la paz espiritual y la liberó de la aflicción en la que estaba atrapada. Le permitió despertar una profunda sabiduría interior basada en la eternidad de la vida. Lo más importante, entonces, es elevar nuestro estado de vida. Cuando pensamos solo en nosotros mismos, de a poco nos vamos atrincherando en esta visión estrecha y pequeña. Es decir, vivimos encerrados en nuestro yo inferior. En cambio, cuando trabajamos en pos de un objetivo amplio y trascendente, en bien de la ley, la felicidad de los demás y el bienestar de la sociedad, podemos cultivar la generosidad del corazón y desarrollar nuestro yo superior, mediante las prodigiosas funciones de la mente. Tener un gran corazón nos permite disfrutar de una gran felicidad. Cuando, de esta manera, elevamos nuestro estado de vida, podemos experimentar con sabiduría los sufrimientos que antes nos agobiaban y remontarlos serenamente. Espero que todos contribuyan a una vida adornada con las funciones prodigiosas de la mente, dando pruebas brillantes y positivas de superación. Encender la fogata de la felicidad con los leños de los deseos mundanos. Muchos pensarán que ser feliz es no tener problemas o sufrimientos. Nichiren Daishonin trata el principio budista de que los deseos mundanos son la iluminación, diciendo: cuando Nichiren y sus seguidores recitan Nan-myoho Renge-kyo, hacen arder la leña de los deseos mundanos para alimentar con ella el fuego de la sabiduría, del bodhi o iluminación. Basado en este principio, el presidente Ikeda nos dice que cuando entonamos Nan-myoho Renge-kyo con firme fe en la ley mística, podemos transformar cualquier tipo de problema o sufrimiento en el combustible de nuestra felicidad. Orientación del presidente Ikeda. Adaptado del diálogo Conversaciones con los jóvenes, publicado en japonés en marzo de 1999. El budismo enseña el principio de que los deseos mundanos son la iluminación. Para explicarlo de manera sencilla, los deseos mundanos se refieren al sufrimiento, a los deseos y pulsiones que nos producen aflicción, mientras que la iluminación denota un estado de vida iluminado y caracterizado por la felicidad. Normalmente, uno pensaría que los deseos mundanos y la iluminación son dos términos separados y diferentes, especialmente porque el sufrimiento parecería ser lo contrario de la felicidad. Pero este no es el enfoque del budismo Nichiren, según el cual el fuego de la felicidad solo se enciende quemando los leños de los sufrimientos y problemas. En otras palabras, nuestra vida irradia la luz y la energía de la felicidad. Y el procedimiento para encender la leña de los deseos mundanos es entonar Nan-myoho Renge-kyo. Cuando entonamos Nan-myoho Renge-kyo, los problemas y aflicciones se convierten en energía para impulsar nuestro desarrollo como personas y ser inmensamente felices. Lo maravilloso de la fe en el budismo Nichiren es que permite cultivar la más profunda alegría de vivir, incluso en personas absolutamente entregadas al sufrimiento, y que nos enseña a convertir hasta los problemas más graves en la base de nuestro crecimiento y de nuestra grandeza humana. Hay toda clase de problemas en la vida. Algunos sufren por cuestiones privadas y personales, otros quieren que sus padres dejen de sufrir y tengan una vejez sana y dichosa. Hay quienes desean que un amigo supere la depresión o se recupere de una enfermedad, y esa es la causa de sus desvelos. En otro nivel, hay personas que sufren por el rumbo que está tomando la sociedad o por las guerras que estallan en distintas partes del mundo. Son causas muy nobles de preocupación. A través de entonar Nan-myoho Renge-kyo, pueden considerar estas preocupaciones como el combustible que les permitirá avanzar. Pueden convertirlas en fuerza vital, en una personalidad más acendrada y profunda,
en buena fortuna. Por eso, espero que experimenten diferentes vivencias y preocupaciones, que hagan abundante Daimoku por todas ellas y que crezcan a medida que las van resolviendo. La fe significa trazarse metas y esforzarse por lograrlas una por una. Si consideramos cada objetivo como una montaña, la fe es el proceso de crecer escalándolas. Convertir el veneno en remedio. El budismo enseña el principio de transformar el veneno en remedio. En este fragmento, el presidente Ikeda muestra que, mediante la práctica del budismo Nichiren, es posible transformar el veneno de los problemas y los sufrimientos en un remedio, y de esa manera, adornar nuestra vida con una victoria esencial. Orientación del presidente Ikeda, de un discurso pronunciado en una reunión para líderes de Cabildo, realizada en Tokio, el 27 de julio de 1989. La vida, inevitablemente, incluye situaciones de victoria y de derrota, también momentos de sufrimiento y de tristeza. Pero el budismo enseña que los deseos mundanos son la iluminación y que los sufrimientos de la vida y la muerte conducen al nirvana. Cuanto más grandes sean nuestros problemas y sufrimientos, mayor será la felicidad en la cual podremos convertirlos mediante la práctica. La fe es en nuestro beneficio. Practicamos para vivir plenamente, incrementar nuestra buena fortuna y abrir el camino hacia la felicidad. Lo que distingue a un genuino practicante del budismo Nichiren es que no se perturba ni se altera por las vicisitudes de la vida. En el mundo de la ley mística, pase lo que pase, a la larga todo puede transformarse positivamente y cualquier ponzoña puede convertirse en un remedio. De hecho, no existe una línea inequívoca que diferencie el veneno de la medicina. La misma sustancia puede actuar como un tóxico que enferma o como una pócima salvadora, según quien la reciba. Algunos incluso dicen que los medicamentos son veneno curativos. También podemos aplicar esta analogía del remedio y el veneno a la victoria y la derrota en la vida. Por ejemplo, si triunfamos en última instancia, todos los aspectos de nuestra existencia se convierten en medicina. Por otro lado, si al final de nuestros días somos derrotados, podría decirse que todo lo vivido, incluso lo que hasta ese momento había funcionado como un remedio, termina siendo un veneno. Pero entonces, ¿qué significa la victoria última? Es triunfar en nuestra práctica budista, pues esta es la clave para ser vencedores en el nivel humano y para establecer una victoria eterna a través del pasado, el presente y el futuro. Crear el futuro tomando el budismo como causa primordial. El budismo, para enseñar la ley causal de la vida, explica que nuestras acciones pasadas se manifiestan en el presente en forma de efectos positivos o negativos. Sin embargo, el énfasis exagerado en este principio puede conducirnos a actitudes fatalistas o pasivas. En esta parte, el presidente Ikeda esclarece la enseñanza del budismo Nichiren sobre la verdadera causa, la gran causa primordial que no nos sujeta al yugo del pasado y nos permite, en cambio, tomar el presente como punto de partida para avanzar de cara al mañana. Orientación del presidente Ikeda, de un discurso pronunciado en una reunión nacional de líderes juveniles, realizado en Tokio el 29 de abril de 1988. En la mayoría de los casos, la gente solo empieza a considerar seriamente la ley de causa y efecto y a reflexionar sobre la felicidad en la vida cuando experimenta un intenso sufrimiento. Pero cuando todo marcha bien, no solemos pensar en las cosas realmente importantes de la existencia. En tal sentido, las dificultades cumplen una función decisiva para hacer más profunda y trascendente nuestra vida. Es más, debemos hacer que así sea.
No existe una vida sin problemas. A nuestro alrededor hay muchísimas personas que sufren por aspectos de su existencia que, vistos desde afuera, podrían parecer un motivo de felicidad. Es algo que uno aprende a observar con los años, a medida que adquiere experiencia y madurez. Por ejemplo, una pareja se casa y recibe los mejores deseos y parabienes de sus familiares y amigos, pero si al poco tiempo tuvieron un hijo con graves problemas de salud, esa dicha se convertiría al instante en aflicción. Toda clase de acontecimientos imprevistos pueden transformar la felicidad en sufrimiento. Una quiebra económica, un incendio o accidente, un divorcio, una pelea familiar, dificultades en las relaciones humanas. A decir verdad, el ser humano no sabe qué ocurrirá en el futuro. Nadie puede afirmar con certeza que estará absolutamente a salvo de percances. Incluso hay gente que vive en condiciones seguras y tranquilas, pero con el paso del tiempo llega a sentir que su existencia no tiene sentido. Y otras personas, que parecen muy ocupadas en toda clase de actividades, tal vez vivan corriendo de un lado al otro para no tener que pensar en el vacío de su propia vida o para no reconocer su soledad. Detrás de una sonrisa puede haber una profunda tristeza. Y después del placer puede sentirse un gran vacío. Los problemas y sufrimientos son una realidad inevitable de la vida. Y sin embargo, a pesar de las dificultades, la existencia continúa. Entonces, ¿cómo debemos encarar la vida? ¿Cómo convertir el sufrimiento en alegría? El budismo de Nichiren Daishonin ofrece una respuesta a estas preguntas fundamentales. A la filosofía del Daishonin se la conoce como el budismo de la verdadera causa. Esta enseñanza profunda y sin precedentes postula que Myoho Renge Kyo, Nan-myoho Renge Kyo, es la causa primordial para lograr la iluminación, y que practicando la fe en el Gohonzon podemos adquirir en esta existencia todas las prácticas y virtudes de los Budas. La esencia del budismo del Daishonin, que hace hincapié en el presente y el futuro, es mirar siempre de cara al mañana e iluminar vivamente el porvenir a medida que avanzamos. Practicar este budismo no significa que nuestros sufrimientos y problemas vayan a desaparecer. La verdadera realidad de la vida es que los 10 estados se continúen unos a otros en forma recíproca. Por eso, los 9 estados de ilusión y sufrimiento también existen en el estado de budeidad. De la misma manera, el estado de budeidad solo puede manifestarse en la realidad de los otros 9 estados. Lo importante es no dejarse intimidar por las dificultades, creer firmemente en el amor compasivo que surge desde la budeidad y avanzar con fe cada vez más profunda. Si por flaqueza sucumbimos a la duda y nos cuestionamos por qué seguimos teniendo problemas a pesar de que practicamos el budismo del Daishonin, en tal caso, y de acuerdo con el principio de los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital, ese pensamiento débil impregnará cada aspecto de nuestra vida y nos creará un estado de mayor sufrimiento aún. Esto es lo contrario de lo que en el budismo se considera una fe fuerte. Ya que somos seres humanos comunes y corrientes, hay hechos de la vida cuyo significado no podemos comprender en el momento, sino al cabo del tiempo. También podremos transformar positivamente la situación y convertir el veneno en remedio. Lo digo con absoluta convicción, basada en mis 40 años de experiencia en la práctica budista. Hay ocasiones en que, para entender el sentido de algo que ha ocurrido, necesitamos que pasen 5 o 10 años, o quizás llegar a la etapa final de la existencia. Pero si consideramos la eternidad de la vida a través del pasado, presente y futuro, todo tiene sentido y todo es expresión de la sabiduría de Buda. Vivir con alegría en cada circunstancia.
La capacidad de experimentar cada situación como un motivo de alegría es lo que distingue a las personas expertas en el arte de vivir. Aquí, el presidente Ikeda nos enseña que no hay mejor manera de vivir que enfrentar cada desafío y obstáculo con un espíritu positivo y jubiloso. Orientación del presidente Ikeda. De un discurso pronunciado en una reunión de representantes realizada en Tokio, el 28 de junio de 1993. Tolstói exclamó: «Regocijémonos, regocijémonos. La empresa de la vida y su propósito es la alegría. Celebremos el cielo, el sol, las estrellas, la hierba, los árboles, los animales y la vida humana. Regocijémonos». Esa fue una de las conclusiones esenciales a las cuales llegó este gran pensador y escritor ruso. Una vida de júbilo es sinónimo de un noble estado de vida, de fortaleza y felicidad. Por otro lado, una existencia inmersa en las quejas y la insatisfacción invariablemente es infeliz, aunque externamente parezca envidiable. En 1901, Tolstói fue excomulgado por la Iglesia Ortodoxa rusa. Tenía 72 años, así que era una persona bastante mayor. La Iglesia creyó que, con ese castigo, humillaría a un hombre aclamado en todo el mundo. Pero al escritor no le hicieron mella las maquinaciones de la jerarquía eclesiástica. En cambio, observó estos acontecimientos con serena dignidad. Regocijémonos, regocijémonos. Su convicción se mantuvo incólume, o mejor dicho, esto le permitió redoblar su apasionado espíritu de lucha. La vida de Tolstói no estuvo exenta de dificultades. Debió superar obstáculos y sufrimientos en relación con la escritura, con la infelicidad de su vida familiar y con la enfermedad. Pero su espíritu siempre buscó crear alegría. Esto coincide con la forma budista de vivir. Espero que todos se dediquen a generar satisfacción y alegría. Nichiren Daishonin declaró: Nan-myoho Renge-kyo es la mayor de todas las alegrías. Una vida dedicada al Kosen Rufu es una existencia de júbilo supremo. También escribió: como observo las cosas desde esta perspectiva, siento un júbilo incontenible, aun cuando en estos momentos me encuentre exiliado, en la isla de Sado. Cuanto más me atacan las autoridades del gobierno, mayor es mi deleite. Cuanto más grandes sean las dificultades que se abatan sobre él, es decir, sobre el devoto del Sutra del Loto, mayor será su deleite, gracias a la fuerza de su fe. Y, durante la persecución de Tatsunokuchi, el Daishonin le dijo a su leal discípulo Shiho Kingo, quien había decidido morir a su lado: ¿acaso podría haber una alegría más grande? Debería sonreír. Cuando ocurren adversidades, enseña el Daishonin, los sabios se regocijan, mientras que los necios se echan atrás. Cuanto mayores sean los desafíos que se interpongan, más alborozamente debemos avanzar y con más decisión debemos afrontarlos. Esta es la esencia del budismo Nichiren y la manera más valiosa de vivir. Qué infeliz es una existencia privada de alegría. Lo que el Daishonin enseña en sus escritos es a no ser pesimistas ni a vivir con una expresión afligida en el rostro, viendo un problema en cada cosa y criticando o quejándose siempre. Quienes pueden deleitarse en cada situación y experimentar los hechos de la vida de manera jubilosa son auténticos expertos en el arte de vivir. En Carta desde Sado, el Daishonin escribe: los venerables y sabios son puestos a prueba ante el insulto. Las personas realmente grandes se distinguen por su capacidad de perseverar serenamente resistiendo el agravio y la censura, sin perder la alegría de vivir.
hallar gozo en cada situación. Cuando uno vive colmado de júbilo, regocija también el espíritu de todos los que lo rodean. Así, uno es capaz de crear valor e irradiar felicidad. Es vital que los líderes siempre estén pensando en la manera de guiar a todos para que avancemos alegremente.